Hola, Alfredos. Excelente semana. Espero que hayan pasado bien su cierre fiscal, sus avisos de permanencia en el RIF, todo el reciclo. Ha sido todo un show, pero ya es viernes. Es momento de aprender un poco más del tema de impuestos. Amigo Eric, ¿cómo estás? Todo excelente. Vamos a tener un episodio express, Sí, literal. básicamente porque también su ley es muy pequeña, es algo que sí nos rige, tiene un impacto muy fuerte, pero realmente es algo muy, muy sencillo. Vamos a hablar acerca de la UMA, qué es la UMA, por qué nace la UMA, cuál ha sido el histórico, también un poco de cómo se calcula en temas de cálculos mensuales, anuales, para qué sirve, y una cosa que también es importante, el tema de la UMI, que eso es para temas de Infonavit, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Ujú. Entonces, vámonos un poquito rápido para empezar con esto, y es el por qué está la UMA, cuál es la historia que hay detrás de ella, la historia detrás del mito Ujú. de la UMA. Y básicamente lo que pasaba es que previamente eh, todo en la ley estaba calculado con salarios mínimos. Llámese multas, sanciones, infracciones, Créditos eh, Infonavit. todo. Entonces, cuando de pronto no tenían ganas de poner un monto fijo, como de pronto sí ocurre en las leyes fiscales, lo que hacían es que ponían salarios mínimos. De tal forma que decían, bueno, por ejemplo, si tú te tomaste unas copitas de más, vas a manejar lo que sea, si te llevan al torito, entonces van a ser, no sé, 5 salarios mínimos. Eso, pues obviamente también iba incrementando conforme iba incrementando el salario mínimo, pero pues esto era bueno y malo porque de alguna forma no podían incrementar las multas, pero tampoco podía incrementar el salario mínimo porque iba a perjudicar a las personas. Sí, justamente recordemos que una cosa vital que menciona la Constitución Política es que el salario debe de cubrir necesidades de una familia en cuestión de alimentos, vestidos, viviendas, recreación, cultura y demás. Obviamente, si a una persona, a un jefe de familia o jefa de familia, le ponían una multa, pues obviamente se iba a ver mermado su ingreso. Y pues justamente si querían hacer aumentos como los que han pasado en los últimos años, pues iban a ser a veces impagables para algunas personas, justamente por este incremento de algunos años han pasado de hasta el 20%. Sí, era absurdo pensar, digo, evidentemente es una conducta que no se tenía que dar, ¿no? Pero era absurdo pensar que pudieras pagar, si ganas el salario mínimo, una multa en salarios mínimos porque o como o pago la multa. Claro. Entonces, con todo este background, en 2016, el 27 de enero, sale un decreto presidencial por Enrique Peña Nieto, donde dicen que van a desindexar, y esta es la palabra clave, desindexar, que es un término pro para decir separar, Ujú. el salario mínimo de cualquier otra cosa que pudiéramos encontrar en las leyes. Ajá, y justamente en ese decreto es también donde nace la UMA. ¿Cómo nace? Con la reforma de 3 artículos principales en la Constitución Política. Que aquí, chisme rápido, esto lo venían platicando desde Ah, sí. 2014. O sea, pero de pronto los diputados, senadores y demás, pues ahí ya temas políticos empiezan a meter el pie ya cuando están discutiendo las cosas, y lo acabaron aprobando hasta 2016, y de hecho no se aprobó tal cual porque fue un decreto presidencial. Es correcto. Entonces, ya en la Constitución, 3 artículos principales que se reforman. El 26, que básicamente nos dice en su apartado B, viene apartado A y apartado B, que México como país tendrá que tener un instituto de estadística y geografía en donde justamente evalúe el crecimiento que tiene México como nación. Este instituto, pues es el INEGI que todos conocemos, que hace los censos de población y emite algunas otras cosas, y le agregan la obligación de emitir de manera anual la UMA, que estas siglas significan Unidad de Medida y Actualización. Entonces, este es el primer artículo que reforman. El siguiente es el 41, que habla sobre el financiamiento a partidos políticos. Aquí se hicieron un cambio en texto en donde dicen que
debe de ser el tema del reparto del presupuesto para temas políticos y para partidos conforme a la UMA. Ese sí hacen este cambio muy claro en ley. Y el siguiente es el artículo 123, que justamente habla sobre el salario y el tema de la remuneración a los trabajadores, en donde en el apartado A, en la fracción sexta, nos dice en la última parte que el salario mínimo no podrá ser considerado o utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Justamente aquí dejan claro que el salario mínimo no puede ser considerado algo para multar o para una unidad o para eso. Lo eliminan aquí y es donde lo desindexan. Uh-huh. Entonces, en palabras comunes, la UMA es básicamente este nuevo instrumento que se va a encargar de reemplazar en todas las leyes, para que no tuvieran que hacer cambio los legisladores, la palabra salario mínimo por UMA. Es correcto. Entonces, recordemos nuevamente que para 2022 el salario mínimo es de 172.87 y la UMA es de 96.22. Es correcto. Aquí importante también va a aparecer en algún lado de la pantalla el tema de la variación desde que inició la UMA hasta, que fue en 2016, hasta el 2022, y la variación que tiene respecto al crecimiento del salario mínimo. Uh-huh. O sea, sí existe una diferencia de la UMA del 2022 al salario mínimo de casi un 80%. Entonces, si nos damos cuenta, ese ha sido el crecimiento que ha podido ayudar a que cada año aumenten de manera considerable los salarios mínimos. Sí. También aquí es importante mencionar que la UMA no entra en vigor precisamente el 1 de enero. Por lo general, el salario mínimo sí entra en vigor el 1 de enero, pero la UMA entra en vigor hasta el 1 de febrero, que pues justamente pasó esta semana. Es correcto. Eso es muy importante por el tema de cotizaciones en el IMSS, por el tema de si dan despensa y usan unas cosas que mencionan en la ley del ISR y en el IMSS, que es de un 40%, ahí sí es un tema de UMAS. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay importante, si tienen algún sistema o lo que sea, o algún cálculo que tengan que hacer de exenciones en impuestos en ISR o demás, pues que consideren ahora que a partir del 1 de febrero es con la UMA de 96.22. Y hay que estar conscientes, como ya mencionamos, que no aplica para todas las leyes. Por ejemplo, cuando es Ley Federal del Trabajo, cuando es IMSS, aplica el salario mínimo porque pues no se trata de perjudicar al trabajador. Y cuando son leyes federales o de cualquier otro ámbito, se aplica tal cual la UMA. Es correcto. Ahora, para el tema de los cálculos, la verdad, este decreto que nace en 2016 es muy claro. Nos dice que para hacer el cálculo mensual de la UMA, se tendrá que multiplicar su valor por 30.4. Uh-huh. Al día de hoy, la UMA mensual es de 2.925.09. El mismo decreto nos dice que si lo queremos anualizar, tendrá que multiplicarse la UMA mensual por 12, que eso nos da 35.101.06 para 2022. Ajá. Eso es importante porque, aquí tip, las exenciones, por ejemplo, en temas de impuestos, como vienen en la ley del impuesto sobre la renta, vienen en UMAS. Entonces tienen que saber perfectamente cómo tienen que calcular esa exención para que no se vayan a exentar de más o de menos. Claro. También algo que tienen que saber es que la UMA crece cada año conforme a la inflación que se haya determinado en un periodo. Entonces, de hecho, ese es un tip. Si de pronto a ustedes les interesa saber cuánto fue la inflación antes de que se publique de manera oficial, lo pueden saber o por la UMA o por la UMI. Sí, aquí importante, la UMI, ¿qué es? Es una unidad mixta del Infonavit. ¿Y esto por qué nace? Anteriormente existían 3 formas de tú como trabajador tener el famoso crédito Infonavit y la forma en la que te iba a descontar. Una cuota fija, que era lo que el Infonavit decía, tú cada bimestre vas a pagar tanto dinero en pesos. Y ese es el descuento que tenían que hacerte vía nómina. El otro era en porcentaje, decían,
del salario con el que estás cotizando en el IMSS, te vamos a descontar cierto porcentaje y también se tendrá que pagar de manera bimestral, descontándote vía nómina. Y el último era en veces de salario mínimo. Entonces aquí también, si había un incremento, si no se hubiera desindexado el salario mínimo con los incrementos que ha habido, pues realmente muchas personas hubieran pagado muchísimo de su crédito Infonavit, justamente porque pues, hubo aumentos de 15, 20% en los últimos años. Y de hecho, en uno de los episodios hemos mencionado que de pronto cuando se obtienen créditos del Infonavit se volvían impagables, que de alguna forma tú acababas debiendo muchísimo más de lo que te habían prestado en algún momento, y es algo real. Sí. Entonces, esto pasaba justamente porque como estaban en veces de salario mínimo, pues crecía y crecía y crecía y crecía, y al final nuevamente acabas debiendo mucho más, incluso después de años de pago, de lo que te habían prestado en un momento inicial. Es correcto. Entonces, sí, justamente nace esta famosa UMI, que es Unidad Mixta del Infonavit, que es la que calcula, y también eliminan la forma de veces salario mínimo y la llaman ahora factor de descuento, en donde aquí es algo parecido, te dan un valor de descuento, literalmente el factor de descuento, y lo tendrán que multiplicar, en este caso tu retenedor o tu patrón, por el valor de la UMI. La UMI sí entra en vigor, a diferencia de la UMA, a partir de enero. Cada enero de cada año, la Infonavit hace esta publicación. Y justamente aquí podemos saber de manera anticipada cuánto hubo de inflación durante el año pasado. Si nosotros, por ejemplo, lo hubiéramos comparado ahorita en 2022, si nosotros comparamos justamente la UMA que va a estar vigente en 2022 contra la de 2021, sí nos sale justo el factor que fue de inflación, que fue el 7.36. Entonces, la verdad es que no hay muchísimo más que les podamos contar respecto a la UMA. Tenemos una ley de la UMA, aunque no lo crean, y literal es de 2 hojas, pero pues bueno, al final eso también nos da certeza jurídica, sabemos cómo hacer las cosas y demás. Creo que de nuestra parte ya no hay más que les podamos contar. No sé si tú quieres. Yo nada más, si eres un trabajador que tiene un crédito Infonavit y te hacen descuentos, si no sabes en qué forma de descuento haces, primero uno, investígala. Si no sabes, te podemos apoyar a saber cuál es de las 3 formas en que se hacen descuentos Infonavit, cuál es la que tienes. Si tienes factor de descuento, pues saber que pues va a haber una ligera variación que a lo mejor ya tuviste que haber visto en tus recibos de nómina de enero, una variación ahí con el descuento o la retención que te hacían. Y pues nada, creo que es todo por el episodio de esta semana. Ya saben que si tienen alguna duda respecto a esto, nos pueden escribir en Facebook, Instagram. Creo que todas las semanas les digo las redes y se me olvida, pero YouTube, Spotify, TikTok, en donde quieran, y les vamos a poder contestar, o bien pueden agendar una consultoría con nosotros en nuestra página web, y también ahí tienen 1 hora de nuestro tiempo para lo que necesiten respecto a temas fiscales. Es correcto. Pues creo que es todo. No desesperen. La página del SAT está vuelta loca. Régimen simplificado de confianza acaba de llegar. Son las primeras declaraciones que todos hacemos. No desesperen. Y pues creo que es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos. Adiós.